Ahora nos vamos a hablar al Congreso. La Comisión de Agricultura tiene un nuevo presidente, es un presidente de la oposición, Ricardo Burjaile, de Juntos por el Cambio, con quien ya estamos en comunicación. Ricardo, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Marcos? Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos, Ricardo. Agricultura en manos de la oposición, ¿eso qué significa, no? Hacia afuera. Bueno, en las comisiones de gestión, normalmente el Congreso reparte las comisiones, salvo cuando tiene una enorme mayoría, se queda a discreción. La oposición entendía que esta era una comisión importante de cara a lo que viene y de lo que está pasando en el país y fue parte de la negociación, digamos, ¿no? ¿Qué significa? Significa que vamos a tener que trabajar temas que hacen al sector productivo, impulsarlo y buscar, Marcos, la mayor cantidad de consenso posible, porque yo en esto también quiero ser claro. Para que una ley sea tal, tenés que pasar distintas etapas. Hay muchos amigos que por ahí creen que es muy fácil. Tenés que pasar la Comisión de Agricultura, la Comisión de Presupuesto, el recinto de diputados, comisiones y recinto en senadores y por último el veto presidencial. Así que hay que tratar de buscar la mayor armonía posible para que entre todos empujemos. Hay proyectos que nos vamos a poner de acuerdo con facilidad o dificultad y otros que no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer en ese caso. Ricardo, una cuestión muy importante son las retenciones, ¿no? Principalmente también Sí. para Córdoba, para la provincia en la que estamos. El schiarettismo presentó en los últimos días un proyecto de rebaja gradual de las retenciones y que se tome a cuenta de ganancias. Usted mismo tiene un proyecto en ese sentido. ¿Ve que políticamente hoy hay más posibilidades de un tratamiento legislativo y de que avancen estas ideas o sigue siendo tan complejo como era antes? Mirá, a mí me gustaría ver en esta divergencia, vamos a llamarlo así, que tiene el Frente de Todos, qué están pensando, ¿no? Porque cuando uno escucha a la ladura a Feletti, que hoy representa al kirchnerismo dentro del Ejecutivo, Feletti quiere subir las retenciones. Pero la realidad es que si yo tomo desde el 2002 a esta parte, las retenciones fueron sucesivamente subiendo. Entonces la pregunta para hacerle a la sociedad es, ¿solucionó el problema del empleo? ¿Solucionó el problema de la pobreza? ¿Solucionó el problema de la inflación? Definitivamente no. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta política? Generándole asfixia al sector privado para no saber a dónde va, porque en definitiva nos dijeron que era para que la sociedad viva mejor. La sociedad no vive mejor. Hoy los índices de pobreza son más altos. Así que bueno, yo hablé ayer con Carlos Gutiérrez, con Ignacio García Aresca, por supuesto con los diputados de nuestro espacio, Soledad Carrizo, Negri, Carazo. Y bueno, vamos a tratar de conjugar un proyecto con esta visión, ¿no? Que las recetas que hasta ahora se llevaron adelante no sirvieron para nada. Veremos si el oficialismo, haya una parte que entienda, hay otra que sigue insistiendo con que tienen que subir las retenciones. Hay, Ricardo, también un problema muy grave que aquí en el sur provincial incluso ha generado asambleas en las rutas de parte de transportistas que tiene que ver con el faltante de gasoil, ¿no? ¿Cómo están viendo desde el Congreso esa situación y si al menos pueden pedir respuestas de parte del gobierno con respecto a lo que está pasando en la provisión de combustible? Mira, justamente Marcos, ayer presentamos un pedido de informes con diputados de todos los sectores respecto a esta situación. Esto muestra claramente la improvisación del gobierno, un gobierno que no es capaz de prever, porque el secretario de Energía le mandó hace un mes y medio una carta al ministro de Economía diciéndole que no tenía los fondos para importar combustibles. Esto muestra la improvisación del gobierno. Tenés el evento económico más importante del año, que es la cosecha. ¿Qué es lo que te da de comer durante todo el año? Las divisas que necesitas para importar, para exportar, para pagar combustible, para todo lo que necesitas.
y te encontrás con que no podés cosechar, que no podés transportar, porque si hay plata para la cosecha y no hay plata para el transporte, no le entra plata al gobierno porque no hay exportaciones. Muestra la improvisación de un gobierno que no encuentra el rumbo. ¿Qué podemos hacer? Nosotros planteamos, y esta es, vuelvo a lo mismo, cuando se trató la ley de biocombustibles, nosotros dijimos que esto podía pasar, una mala ley que apuntaba a negocios entre unas pocas empresas, y yo creo que hoy lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la razón, que si bien no resuelve en forma automática el problema, es hoy el corte del biodiesel es del 5%. En automotores se puede llevar al piso 10, techo 20%, en el transporte público puede llegar casi hasta el 100%, igual que en la maquinaria agrícola. Por una ventana de tiempo, por un tiempo determinado, se podría avanzar sobre esto, porque lo peor que puede pasar es que el país se paralice. No solo va a afectar al sector agropecuario, sino va a afectar a Doña Rosa, que va a tener que pagar más caras las cosas porque el flete va a subir y porque los transportes y porque va a haber desabastecimiento en los supermercados, porque no va a haber cómo llevar la mercadería. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. Ha sido un gusto. Gracias y que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Ricardo Burjaile, flamante, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los temas precisamente va a ser analizar la posibilidad de la baja o la eliminación directamente de las retenciones. Nos vamos con un último dato. La inflación es el gran tema, ¿no? Un estudio de la CGT, una medición de la CGT Nacional, arrojó que en marzo tuvo una inflación del 6,8%. Recordemos que el Centro de Almaceneros de Córdoba señaló el 6,35%. En ese orden está la inflación de marzo, que cuando se conozca va a generar nuevamente una virulencia importante y una reacción importante entre las distintas facciones que tiene el gobierno nacional. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el lunes a las 12:30 como siempre, aquí en Mensaje Directo. Chau, que tengan un buen fin de semana.